Bienvenidos a este análisis astrológico del año 2024. Empezamos en su día esta serie de videos en 2020 en pleno apogeo del arco narrativo globalista. Hemos visto cómo afortunadamente esta cuestión se ha ido deshaciendo y disolviendo poco a poco hasta el punto actual en el que, si bien sigue viva, podemos afirmar que realmente lo hace con bastante menos impacto, de un modo mucho más indirecto y más amenazante que real, en el sentido de que sí, se siguen haciendo propuestas de leyes como retirar el dinero efectivo, como un tratado de un tema de los que no se puede hablar, y vemos también cómo avanza mucho esta agenda climática y siempre con la amenaza permanente de esclavizarnos un poco más, de controlar mucho más pues, nuestras finanzas, nuestros movimientos, limitar nuestras libertades y colocar leyes siempre bajo el pretexto del bien común. Todo eso, a mi entender, y de acuerdo a los aspectos astrológicos, debería ir deshaciéndose todavía más hasta el punto de prácticamente quedarse en algo residual. De hecho, incluso si tomamos como ejemplo los últimos conflictos bélicos que a día de hoy todavía siguen vigentes, los más importantes me refiero, tanto el conflicto de Ucrania como el de Israel y Palestina, estamos ante dos conflictos que, si bien se cacareó en su inicio que iban a convertirse en una tercera guerra mundial, vemos que al final se han quedado como algo bastante local. Si bien es cierto que, como estamos en un mundo bastante globalizado, tienen ecos y efectos en otras economías, realmente, territorialmente, estamos hablando de conflictos, valga la redundancia, de carácter territorial, están peleando por un espacio y además son conflictos que ya venían de mucho antes y que se han reactivado, con aspectos, dicho sea de paso, astrológicamente hablado, de Plutón con Marte. La parte negativa es que aspectos de tensión de Marte y Plutón, como los que activaron la guerra de Ucrania, así como la de Israel y Palestina, los vamos a tener todos los años. Siempre va a haber esa posibilidad. La parte positiva es que, como no están apoyados por otras configuraciones más grandes y más globales, seguramente estos conflictos se van a quedar localizados en unas áreas y zonas muy específicas. Y además, también estamos ante un año en el cual toda la narrativa, por ejemplo, de la cuestión climática, también va a empezar a caer, así como en general todas las globalistas. Saturno en Piscis debilita mucho cualquier intento institucionalizado de controlarlo absolutamente todo. Y más si este discurso no va acompañado de acciones consecuentes y congruentes. Dentro de la narrativa climática tenemos una hipocresía muy obscena entre lo que predican los mandamases y los plutócratas multimillonarios del mundo, dando lecciones de ecologismo y austeridad. Estamos, por lo tanto, ante un discurso que se cae por su propio peso, porque los primeros que van a imponer sanciones en beneficio supuestamente del ecologismo y del medio ambiente son aquellos que contaminan más, con lo cual es un discurso que no ha cuajado muy bien en sociedad, entre otras cosas también porque es difícil que la gente se solidarice con algo tan abstracto como puede ser el medio ambiente, y también porque hay una gran inconsecuencia discursiva entre lo que se dice y lo que se hace. Así que Saturno en Piscis va a debilitar, y lo vamos a tener todo el año, todas estas narrativas. De hecho, ya lleva unos cuantos meses en Piscis desde este año 2023 y hemos visto cómo los medios de comunicación van incluso perdiendo audiencia a velocidades vertiginosas. Vamos viendo también cómo en redes sociales esa hegemonía tan grande que tenían los medios de comunicación de carácter oficialista cada vez suman más y más detractores, y también podemos aquí ponernos una medalla todo lo que somos divulgadores alternativos, terapeutas alternativos y todos aquellos que sostenemos discursos que en algunos puntos discrepan con los consensos académicos que se imparten en las universidades. Hemos visto como todas esas disciplinas de carácter alternativa llevan creciendo año tras año. Llevan creciendo tanto en número de simpatizantes y de estudiantes como en número de maestros y profesionales, y también van ganando en calidad, en rigor y en definitiva en profesionalización de todas estas actividades. Esto no solo ha ido creciendo estos años, sino que va a crecer mucho más si lo tenemos en cuenta o lo apoyamos con los aspectos específicamente de Plutón en Acuario, que entrará este 21 de enero de 2024, y también con Júpiter en Géminis, que entrará a finales de mayo de este 2024. Todo eso va a suponer que esta guerra cultural, esta guerra por
la ciencia, por la filosofía, por la cultura, por el arte, por la verdad, en definitiva, si queremos decirlo en términos románticos, va a entrar por fin en ese punto que muchos estaban buscando de cuándo se sabrá la verdad, cuándo se desvelarán las cosas importantes. Bueno, pues cuando hay una confrontación de ideas en un entorno mediático. De momento, los medios de comunicación, hemos dicho, han tenido mucho protagonismo, han tenido la mayor cuota de audiencia, pero eso poco a poco va cambiando. Las redes sociales van tomando fuerza y también las redes sociales alternativas. Si bien no se aglutina en uno o dos canales, sino que hay muchísimos, hay una gran proliferación, en general hay mucha cantidad de gente que consume materiales y contenidos de carácter divulgativo alternativo. Hay un momento en el cual los mayores intelectuales del mundo empiezan a mirar de reojo, cuando no directamente están sumergidos, en al menos alguna temática alternativa de las que no se pueden encontrar en ninguna universidad y tampoco, mucho menos, en los discursos que podemos encontrar en las enciclopedias, en las Wikipedias de turno, donde está todo completamente institucionalizado y llevado por unos grupos de poder que son los que financian precisamente estos discursos que se digan de una manera determinada, con un sesgo determinado y sobre todo con unos límites muy claros y determinados. Esa batalla cultural va a alcanzar uno de los puntos álgidos este año y vamos a empezar entre todos a ir llegando a esos medios de comunicación masiva, en gran parte porque los medios tradicionales van a perder esa capacidad masiva que tienen ahora y precisamente para tratar de recuperarla van a ir llamando a gente alternativa a ver si así recuperan parte del público. Lo cual, eso sí puede ser que recuperen una pequeña porción de audiencia, aunque seguramente tienen esa batalla bastante perdida, pero también permitirá que haya finalmente esa confrontación de ideas, que esos discursos alternativos que hasta ahora parecían simplemente el reducto de cuatro chiflados que les daba por rebelarse ante cuestiones que estaban totalmente consensuadas y entendidas y aceptadas por la comunidad científica, ahora nos damos cuenta de que somos muchos, muchos y muchos, chalados si queréis, pero muchísimos. Y es un problema que no pueden ignorar estas instituciones que han hecho mucho trabajo y mucho esfuerzo por tratar de desacreditar cualquier disciplina alternativa y ahora el monstruo, que somos nosotros, se ha hecho demasiado grande. Sin más, con este resumen, vamos a analizar el mes a mes de lo que nos traerá este año. El año empieza bastante fuerte institucionalmente hablando, dado que se van a reunir muchos cuerpos celestes en Capricornio y eso siempre significa que los que gobiernan, que los que dirigen el mundo o creen dirigirlo, suelen mover ficha. Ya sabemos de todas formas que como Saturno va a estar en Piscis, toda esa acumulación de planetas en Capricornio van a obligar o van a presionar a aquellos que dirigen el mundo a ser consecuentes con lo que dicen, porque si uno quiere canalizar correctamente la energía de Saturno en Piscis, no solo basta con tener un discurso bien intencionado y que apele al bienestar general, así como el respeto a las minorías y en general a la gente vulnerable, sino que hay que ser absolutamente consecuente con ello. Y dado que los representantes institucionales son obscenamente hipócritas en cuanto a lo bondadoso de lo que dicen y lo que finalmente hacen como ejemplo, que realmente tienen muchas probabilidades de cometer bastantes trastadas que les van a jugar en contra, especialmente aprovechando estos aspectos de los primeros 20 días del año. Los primeros 20 días del año estarán marcados probablemente por anuncios de carácter gubernamental, de estas instituciones globales o globalistas que quieren decidir el futuro de la humanidad, seguramente harán sus movimientos de ficha, pero luego veremos que seguramente lo que digan se quedará en agua de borrajas porque hay muy pocas probabilidades de poder manifestar esto. Insisto que Saturno en Piscis nos obliga por ley a estar a la altura de lo que sostenemos, especialmente en cuestiones de tipo solidarias. Y hemos visto cómo en lo ambiental, en lo económico y en definitiva en cualquier área de la vida jamás están ni remotamente a la altura de las palabras bien sonantes que eventualmente utilizan para agasajar a la sociedad y dejarles tranquilos de que están en buenas manos. Justo el 21 de enero entra Plutón en Acuario. Hemos visto ese 2023 cómo la irrupción de la inteligencia artificial ha copado todo lo que ha sido la psique colectiva, si bien ya existía, los nuevos
chats de inteligencia artificial, la creación de imágenes a partir de directrices básicas o incluso todas las novedades que hay en cuanto a diseño gráfico, realmente han calado fuerte en el imaginario colectivo y es de suponer que la entrada de Plutón en Acuario todavía acrecentará mucho más la calidad, cantidad de todas esas herramientas de inteligencia artificial, evidentemente pudiendo aprovecharse para bien y constructivamente del mismo modo que podemos aprovechar Internet, así como los smartphones y la tecnología en general, o también para mal, por supuesto, por todos aquellos que quieren utilizar este mundo y a esta humanidad como si fuera su particular granja y nosotros su ganado. Plutón en Acuario entrará justo con el Sol en conjunción ambos el día 21 y así que es de esperar, aunque ese día cae en domingo, pero alrededor de esa fecha, que haya algún evento sonado, alguna reunión importante por parte de los plutócratas y globalistas, algún tipo de evento o anuncio o situación o celebración que sea o que aglutine bastante importancia mediática, sea un descubrimiento, sea una decisión, sea una ley, sea una lista de propuestas o lo que sea, siempre alrededor de esa fecha, que es lo que suele pasar cuando Sol y Plutón se hallan en conjunción. A partir de ahí, a partir de ese 21, realmente no por Plutón en Acuario, sino por Marte, que va a estar primero haciendo una conjunción con Mercurio y luego se unirá a Plutón, podemos esperar días bastante tensos. O sea, la primera parte del mes de enero podemos decir que es bastante más suave, pese a lo dicho, no preveo nada muy catastrófico, porque seguramente las propias autoridades, instituciones, todos los malos, dicho de manera simple, del mundo se darán un tiro en el pie, o sea, actuarán casi seguro de una manera muy torpe y muy descarada, con todo el repudio mediático de tantos que nos oponemos a sus intentos de controlarnos. Y después, la parte más complicada entra a partir del día 21 por los aspectos sucesivos que va a ir haciendo Marte casi durante un mes, alcanzando el clímax en el 14 de febrero y tirando casi hasta final de marzo. Ahí vamos a ver cómo Marte se va a ir uniendo a Venus, a Plutón, el día 14 de febrero se une a Plutón en Acuario, y estos aspectos, tirando la vista atrás, especialmente estos años, hemos tenido inicios de conflictos bélicos, hemos tenido situaciones un poco complicadas, así que se puede esperar picos de tensión, una escalada de violencia. Podemos esperar situaciones de carácter conflictivo. Ojalá se queden en algo pequeño, que podría ser, pero ese grado en concreto específico, el 0 de Acuario, es un grado importante, ya que si nos remontamos a final de 2020, en el 21 de diciembre de 2020, Júpiter y Saturno entraron juntos en Acuario, en ese primer grado, y ahora Marte y Plutón lo van a activar de nuevo. Así que estamos ante una fecha bastante importante, bastante crítica, alrededor de ese 14 de febrero, en la cual puede ser que haya eventos de carácter global importantes, sea escaladas de violencia en los conflictos que ya existen, sea la irrupción de alguno nuevo, o sea simplemente pues, disturbios o conflictos en diferentes partes del mundo. Insisto también y recalco que lo más lógico es que la mayoría sean cuestiones locales, aunque es verdad que con Marte y Plutón en Acuario puede tener un alcance un poquito más grande que otros. Aún así, si lo proyectamos en el tiempo, insisto y recalco que no hay indicios para pensar que estaríamos ante un conflicto como los grandes del siglo XX, de guerras mundiales y demás. O sea, no estamos para nada en eso. Y sí que es verdad que acabando febrero, la conjunción Sol-Saturno, Marte conjunción Plutón, dos aspectos bastante tensos, podemos decir que es quizá el momento más crítico del año, el más difícil, se daría en febrero. Una vez pasada esa parte, queda algún aspecto más de Marte, alguna situación un poquito más tensa y conflictiva, pero nada del otro mundo. O sea que realmente esta es la parte más crítica del año y si en una escala imaginaria podemos decir que el nivel de tensión de octubre y noviembre de 2023 era un 9, esta como mucho se quedaría en un 8,5. Tirando a mucho sería un 8,5 comparado con un 9. O sea que no creo que haya mucho de lo que preocuparse y sí que puede ser una época y un periodo interesante, también este mes de febrero, precisamente para esa batalla cultural y mediática en la que muchos estamos muy involucrados, que es tratar simplemente de abogar por una buena ciencia, por una buena filosofía, por un buen conocimiento en general. Porque si algo nos hemos encontrado institucionalmente, yendo a universidades, yendo aquí y allá, es que la mayor parte del conocimiento que nos encontramos, dicho de manera suave, es conocimiento de relleno,
cuestiones que no son ni prácticas ni útiles, mientras que una gran cantidad de conocimiento interesante en muchísimas áreas ha sido no solo silenciado, sino perseguido y ridiculizado. Así que esa batalla cultural se plantea en muchos escenarios y en muchos momentos, y febrero de 2024 es uno de los momentos más encarnizados para plantar nuestros argumentos y también para ir poco a poco empapando la psique colectiva de un pensamiento crítico sobre aquello que nos han dado. Siempre que nos han hablado e inculcado la importancia del pensamiento crítico, era solo aplicado hacia lo alternativo, jamás hacia lo institucional. Así que ahora toca pagar con la moneda del karma. Y nosotros vamos a ser esos agentes del karma. Marzo y abril son meses bastante interesantes en lo astrológico. Tenemos una conjunción Sol-Saturno en Piscis que suele coincidir con momentos en los cuales los que ostentan el poder tienen que dar todo de sí y se les evalúa a nivel de coherencia y congruencia, como comentábamos al principio del vídeo. Entonces podemos presuponer y anticipar que como no va a haber una congruencia entre lo que dicen y lo que hacen, les va a salir de tiro por la culata. Es decir, sabemos que dentro de las propuestas globales todo está relacionado con digitalizar todavía más nuestra sociedad, someter a la población bajo pretextos de combatir la ciberdelincuencia, pues a un control todavía más absoluto, más vertical, donde los de arriba están completamente opacados, blindados y son intocables, lo hemos visto en muchísimos casos, donde la corrupción institucional queda completamente impune a pesar de la cantidad de escándalos que surgen a diario, como en las altas instituciones se permite una criminalidad y luego aquí abajo son capaces de perseguir algunos crímenes menores, algunas faltas administrativas mínimas o algunos supuestos como los delitos de odio, muy difíciles de medir y de evaluar, perseguirlos de una manera tremenda, mientras que luego otros crímenes quedan completamente blanqueados. Esa hipocresía tan flagrante va a empezar a pasar mucha factura. En principio, Piscis es un signo que tiene como una de sus características tratar de proteger, de cuidar especialmente a los más débiles. Hay una sensibilidad natural para proteger a aquellos que tienen menos capacidad defensiva. Y gran parte de los discursos institucionales van en esa dirección. Hay que proteger a algunas minorías. Normalmente son unas minorías, pues, valga la redundancia, muy minoritarias, conformadas por muy poca gente, y luego hay un desprecio manifiesto hacia otras minorías, por ejemplo, los quienes cuestionamos según qué narrativas, los que tenemos cosmologías distintas a las oficiales, etcétera, donde hay un desprecio absoluto hacia otros, con lo cual no hay verdaderamente y de corazón un verdadero deseo de proteger la sensibilidad de grupos que pudieran ser minoritarios o vulnerables en alguna cuestión en concreta. Por eso, como ese discurso es tan inconsecuente y tan contradictorio, no encaja bien con lo que pide Saturno. Y Saturno en ese sentido es demoledor y hace que cuando uno trata de actuar en contra de la ley o de ese principio universal, de ese principio mecánico celeste que obliga a esa congruencia discursiva y activa, eso se cae, eso se rompe. Por eso estoy totalmente convencido de que el globalismo está roto y por más anuncios de cosas que hagan, no van a poder implementar nada. Incluso a la hora de implementarlo, por su torpeza, acabarán casi matándose entre ellos. Además, tenemos que, como otro evento astrológico interesante, Marte entrará también en Piscis a mediados del mes de marzo y especialmente a finales empezará a hacer la conjunción a Saturno. Es decir, todavía más karma para todos aquellos que son tan hipócritas de tener un discurso buenista y aparente y formalmente bien intencionado, pero en la realidad absolutamente egoísta, despreciable y despreciativo. Por eso estoy bastante convencido de que esos aspectos van a actuar como un regulador natural. No esperemos un super karma porque todavía no da para eso, hace falta más acumulación de aspectos para que eso se pueda dar, pero sí como un buen aperitivo para entender que las acciones que se hacen no quedan impunes, dejan una huella indeleble en la mente humana y por eso todo lo que se hace finalmente se tiene que pagar.
Este ciclo de Marte-Saturno en Piscis también está asociado, si no recuerdo mal, al Islam. Así que podríamos ver cómo evoluciona, cómo cambia, no sé si finalizar todavía, creo que no, el tema de Israel y Palestina. Así que vamos a ver también cómo todo este tema del Islam, cómo cuaja dentro de la sociedad, y también todo el tema relacionado con la inmigración, y uno puede ir un poco también ligado a otro, dado que hay mucha inmigración musulmana en Europa y no todas ellas son legales. Vemos como mucha gente también está pues enfrentada a este fenómeno, y podemos esperar por esas épocas, por esas fechas, revueltas por parte de aquellos que consideran que tanta inmigración ilegal pues no es productiva, y más aquella que está financiada por mafias que se sospecha que son los mismos gobiernos quienes lo permiten, solo por sus propias acciones, o mejor dicho, por sus inacciones, por sus omisiones. La ligereza con la que tratan a unos y a otros, pues delata que hay una organización, que hay una planificación. Así que podemos esperar revueltas, o por lo menos mayor nivel de conflicto por esas fechas, con los aspectos de Marte-Saturno en Piscis, finales de marzo, principios de abril. De hecho, también, pocos días después, alrededor del 9 de abril, si no recuerdo mal, hay un eclipse, con lo cual es otra fecha bastante importante y bastante impactante, donde se juntan ese Marte-Saturno, con lo cual todo este tema que estoy hablando de la inmigración, revuelta, rechazo, lucha social, esto va a alcanzar un punto de clímax alrededor de ese eclipse, un poco antes y un poco después, y también se aúna o se une con otro aspecto, que es la conjunción Júpiter-Urano en Tauro. Esta ya empieza en marzo a coger fuerza, pero aquí alcanza su clímax alrededor del 20 de abril. Esta conjunción, sobre todo a mi entender, imagino que irá mucho por el intento de acabar con el dinero efectivo y digitalizar la moneda. Dudo mucho que eso se pueda implementar, e incluso que se quiera implementar, porque entiendo que dentro de el propio globalismo hay divisiones. Creo que esas divisiones, esto ya es mi opinión, mi percepción, creo que son divisiones ya irreconciliables, y que no hay un plan mayúsculo para todos. Y como creo que ese plan no se da, y en ese asunto hay discrepancias, si bien es verdad que se quiere un cierto nivel de control en lo económico, también dificulta la ausencia de transacciones en efectivo, les dificulta a ellos para otros planes de carácter menos legal. Así que, para poder hacer sus tejemanejes y demás, dudo mucho que acaben con el dinero en efectivo, si bien no son pocas las noticias que apuntan en esa dirección, y yo creo que por esas fechas todavía alcanzarán su clímax discursivo. También podemos esperar por esas fechas descubrimientos tecnológicos reales, y otros también de carácter publicitario. Seguramente las agencias espaciales harán algún anuncio a bombo y platillo de hemos descubierto tal o cual exoplaneta, tal o cual galaxia, o empezarán a decir que el próximo año ya, o cuando sea una fecha como aparentemente muy cercana, habrá turismo espacial. Si uno tira de hemeroteca, verá que se lleva diciendo desde hace décadas que ya es inminente, que ya prácticamente puedes ir mañana a la Luna. Por supuesto que nunca ha sido así. Después tenemos que también se podrá ir a Marte. Bueno, pues esa promesa constante de turismo espacial, o algún tipo de logro tecnológico, científico, del tipo que sea, puede darse alrededor de esa fecha del 20 de abril, más o menos hacia adelante o hacia atrás, y es uno de los momentos del año pues donde hay más probabilidades de que sucedan eventos de carácter más científico, más tecnológico, más cultural, y también de carácter económico, por lo que hemos dicho antes, bueno, por el signo de Tauro en sí mismo, que es el que tocaría esa parte más relacionada con la economía. Dicho sea de paso, aunque no lo he comentado, no hay indicios durante este año de que vaya a haber una super recesión económica, ninguna gran crisis, ni nada por el estilo. Lo llevo diciendo todos los años, pero por si acaso lo repito y me mantengo allí, pese a que entiendo que hay muchos indicadores que asustan a la gente, y que ya lo asustaban en 2021 y en 2022 y 2023, y tampoco estamos tan mal, ni creo que lo estemos, porque en principio los que vienen, los años que vienen, todavía son más armónicos. O sea que en ese sentido no hay que preocuparse. Por supuesto que puede haber problemáticas locales, pero nada parecido a una recesión global como la que empezó en el año 2008-2009. O sea que eso podemos estar tranquilos. Los problemas son otros, muy distintos, pero no están relacionados con la economía global. Mayo y junio son meses bastante interesantes. Si bien empezamos con la posición de Marte en Aries durante todo el mes de junio, que es una posición
eventualmente confrontativa y con bastante capacidad de resolución, está subordinada a un clima general de bastante armonía. O sea, yo espero un mes, el de mayo y gran parte de junio, en general con un carácter bastante armonioso. No me sorprendería que se instalara un cierto clima de paz, especialmente para junio. Mayo a ratitos también, pero junio creo que un poquito más, sobre todo porque Sol y Venus van a estar conjuntos muchísimos días, además es una conjunción muy estrecha. Tengamos en cuenta que si en noviembre de 2023 hemos tenido Sol y Marte conjuntos todo el mes y tuvimos todo ese conflicto armado y aquí en España un clima bélico, manifestaciones, choques entre la formación de gobierno, la oposición, bueno, muchos sectores críticos, pues vamos a vivir lo contrario, un periodo donde es bastante más fácil llegar a acuerdos. Ojalá eso signifique la finalización de conflictos bélicos que están en marcha ahora mismo. Así que crucemos los dedos porque estos aspectos pueden ser muy buenos para la conciliación en general. Por supuesto que también a un nivel más personal y social para conocer gente que sea de nuestro agrado, de nuestro interés, sea en el nivel que cada uno necesite para ese momento. Sea como sea, estamos ante un mes de mayo potencialmente bastante armonioso, aspectos bastante interesantes, positivos y de crecimiento en lo económico, o sea que sería como un clima en general de bonanza, y cuando digo general no puedo anticiparme a todas las particularidades de cada uno de los mercados, pero sí en general se puede decir que es un clima de expansión. Luego el de junio también, o sea que estamos ante aspectos, insisto y recalco, bastante fáciles de llevar. Y además la entrada de Júpiter en Géminis, que entra 26 de mayo aproximadamente, permite que el terreno de juego sea un poco más liviano. La parte ventajosa es que a un nivel intelectual, especialmente por estar Plutón en Acuario, Júpiter en Géminis, ese gran aspecto de aire, favorece mucho la investigación, la divulgación, la proliferación también de teorías alternativas, favorece el ingenio en general, la creatividad intelectual, la escritura, el debate, la confrontación de ideas, es decir, que es intelectualmente uno de los aspectos más prolíficos que hay. Tiene como contrapartida también la posibilidad de que el abuso de esa capacidad intelectual por parte de alguien que no está preparado o que no es honesto, pues puede haber muchísima desinformación, mucho engaño, mucha estafa, mucho bulo, mucha falsa noticia, sea del sistema o de lo alternativo, por lo cual habrá que también tener suficiente rigor para no dejarse llevar por la primera información que nos llegue. O sea que es un momento también para recordar la importancia de si una información es seductora, es inteligente, es elegante, nos parece ingeniosa y bien armada, pongámosla un poco a prueba, pongamos a prueba sus premisas, sometámoslas a contradicción, comprobemos y miremos diferentes fuentes antes de exaltarnos o motivarnos demasiado porque hemos visto algo que aparentemente nos ha revelado y nos ha hecho ver la luz. Antes de dejarnos llevar por ese entusiasmo cognitivo del que descubre algo nuevo o cree descubrir algo nuevo, tengamos en cuenta que Júpiter en Géminis está allí para abrir mucho juego y muchas posibilidades, pero no necesariamente para desarrollarlas todas. Así que lo que no cuadre muy bien en la realidad pues puede ser material literario para una obra, sea escrita audiovisual. Así que será un momento prolífico para escritores, para creadores de contenido digital o del tipo que sea, pero de contenido narrativo y literario en general, porque vamos a estar pues muy fértiles a ese nivel imaginativo e intelectual, tanto para resolver cuestiones que sí que son reales, científicas y demás, como para aquellas que simplemente son puro entretenimiento. Así que podemos decir que mayo y junio son a priori los meses que pintan más bonitos del año y de hecho a partir de aquí ya se empiezan a diluir un poco más ya las diferencias entre mes y mes, siendo esto, como este primer repaso, esta primera parte, lo más significativo, y ahora viene un poco lo más homogéneo, lo más anodino, lo que tiene menos detalle. Vamos a ello. La batalla cultural continúa en julio y en agosto. Especialmente se puede volver más encarnizada sobre el 16 de agosto. De hecho, tenemos dos fechas clave que son el 16 de julio y 16 de agosto, momentos en los cuales Marte hace un aspecto en clímax
primero con Urano y luego con Júpiter y en aspecto también con Saturno. O sea, son momentos más críticos, más tensos, dentro de la escala que consideramos al principio. Yo creo que está muy por debajo de ese 8, que podría significar una escala de violencia y de agresividad que había para este 14 de febrero, pero aún así, dentro de lo que es la batalla dialéctica, cultural, el choque de ideas, sí que son puntos a tener en cuenta. Especialmente el del 16 de julio será la conjunción Marte-Urano con la estrella Algol, que tiene fama de accidentada. De hecho, también tiene cierta relación pues, con eventos tumultuosos como puede ser un terremoto, un huracán, un volcán, eventos telúricos fuertes, y la conjunción Marte-Urano con Algol promete ser explosiva en algún área de la vida. Ya sabemos que con Urano es difícil prever exactamente qué va a pasar porque siempre suele ser algo sorpresivo. Así que con Marte-Urano podemos intuir algo violento, podemos intuir algo precipitado, algo que incomoda, que desafía. Además, siempre que el Sol está en Cáncer, los ánimos en general están bastante más a flor de piel, los sentimientos, la reactividad, la gente está más crispada por lo general, y la configuración de este año, más viniendo de una parte de junio bastante relajada, bastante armonizada, pasamos a algo que va prácticamente en dirección opuesta. Así que podemos prever un julio y un agosto calientes energéticamente hablando, calientes intelectualmente hablando, con las ganas de rebatir y de luchar dialécticamente muy fuertes, especialmente a partir de la entrada de Marte en Géminis, que será mediados, bueno, casi finales de julio, y que luego alcanza su clímax en ese 16 de agosto, cuando hace conjunción a Júpiter y cuadratura con Saturno. Ahí podemos esperar por parte de los medios de comunicación campañas de desprestigio, campañas de desinformación, guerras también dentro de lo que es la propia disidencia, dentro de lo alternativo, niveles de crispación, de luchas de egos, los que hemos visto durante esos años, pero todavía más amplificados. Así que mensaje para nuestros yoes del futuro: si estamos en batallas, en discusiones, en trifulcas absurdas, parémonos, centrémonos y discutamos como gente inteligente, gente tolerante, gente diplomática, gente que realmente respeta el punto de vista ajeno. Y si no respetas y no lo aceptas y no lo entiendes, déjale en paz, no pierdas el tiempo, porque todo el mundo entiende que no tiene sentido discutir con alguien que no te quiere escuchar y que no hace tus planteamientos. Entonces, a ver si conseguimos por una vez como humanidad, ser más inteligentes a la hora de gestionar los conflictos, especialmente entre colegas, entre amigos, entre simpatizantes, y somos capaces pues solo de responder lo justo, necesario y proporcional para no generar confusión en los demás. Así que esperemos que estas fechas, que son un poquito más conflictivas, pero nada del otro mundo tampoco, pues las pasemos con más gloria que pena. Llegamos a la parte final del año, los 4 últimos meses los vamos a analizar en bloque, porque realmente es donde hay menos chicha astrológica y donde es más complicado dar titulares contundentes, porque realmente no se llegan a dar grandes agrupaciones energéticas que sean fáciles de traducir al lenguaje mundano, al lenguaje de los acontecimientos. Lo más interesante que empieza surgiendo es prácticamente el 1 o 2 de septiembre, Plutón retrograda de Acuario y vuelve a Capricornio, estará allí más o menos hasta principios o así de noviembre, o sea que está más o menos unos 2 meses y medio que vuelve a Capricornio. Intuyo que la unión de Plutón volviendo a Capricornio, Júpiter en Géminis en cuadratura con Neptuno en Piscis, creo que todo ese cóctel va a hacer que surjan muchos casos de corrupción sobre temas del pasado, sobre temas de este 2020, 2021, cosas de corrupción y demás. O sea, de todas las triquiñuelas y cosas que han ido pasando y que no se han hecho muy bien, pues creo que son momentos en los que van a salir muchas y muchas y muchas informaciones. También pienso que no todas ellas reales, es decir, porque la cuadratura Júpiter-Neptuno entre Géminis y Piscis pues da mucho a la fantasía y la fabulación, bueno para la literatura, malo para el rigor periodístico o científico. Así que también hay que tener en cuenta que las informaciones que surjan en esos momentos y en esos periodos son para cogerlas con cierta cautela. No es el momento de entusiasmarse, insisto, con la primera idea que nos haya venido a la cabeza. Entonces tenemos un mes de septiembre ramplón astrológicamente hablando, o sea, con dificultad para extraer titulares claros.
Si acaso nos podemos agarrar al eclipse del 2 de octubre, que más o menos tiene algún aspecto interesante, cae en una conjunción muy exacta con Mercurio, una cuadratura con Marte, con lo cual yo creo que ahí se pueden dar tensiones también diplomáticas. No creo que guerras, esperemos que no, pero es verdad que en Marte en Cáncer, pues cuestiones territoriales suelen también estar allí bastante marcadas. Discusiones en general, gente que se molesta, que se deprime, quizá también empiecen a surgir partidos de derecha que están muy relacionados también con Marte en Cáncer, el proteger a los tuyos, o partidos muy nacionalistas, también es una fecha proclive para que se hagan movimientos esos de defensa del territorio, defensa de la nación, defensa de las raíces, todo es como muy indígena, muy tribal. Esto te lo da mucho la configuración de Sol, Libra, Marte en Cáncer. O sea que yo creo que ese eclipse algo de eso traerá, ese tipo de movimientos de carácter más reaccionario. Dicho sea de paso también, hemos visto como en general Saturno en Piscis perjudica a los movimientos y a los discursos de izquierda y por extensión favorece a los de la derecha, es decir, porque la izquierda lo hace tan mal que entonces la derecha ya queda mejor en la foto, no es porque favorezca necesariamente a la derecha, sino porque perjudica a la izquierda. Y también Marte en Cáncer también favorece a la derecha, es decir, que es probable que surjan ese tipo de movimientos, no solo desde la política tradicional de partidos, sino también desde los discursos alternativos. Eso quizá, bueno, puede ser interesante de analizar si realmente sucede de esa manera y si no, en todo caso, pues dentro de las dinámicas privadas de grupos, pues veremos también como mucha gente se vuelve más territorial, más agresiva, más de proteger su espacio, sus normas, los suyos, los míos son los buenos, los tuyos son los malos. Bueno, eso que tiene a veces la parte más infantil del signo de Cáncer podría manifestarse en esas situaciones de carácter colectivo. Luego tenemos un noviembre con poco titular, porque en definitiva todo está marcado por esos aspectos que hemos dicho. Los lentos empiezan a retrogradar prácticamente todos, hasta Marte empieza a retrogradar en diciembre, y eso hace que casi siempre a nivel de eventos suela ser difícil encontrar un hilo conductor, que sea difícil encontrar un arco de acontecimientos claro, lineal, que podamos decir pasó esto, pasó lo otro, que tuvo mucha relación una con la otra. Tendremos globos sonda, bombas de humo. O sea, momentos interesantes para seguir plantando nuestra batalla cultural, seguir intentando, en la medida de lo posible, de las capacidades de cada uno, sembrar conciencia en la humanidad. Y si acaso también un momento interesante es cuando Plutón y el asteroide Ceres se unen a final de noviembre, principios de diciembre, y ese aspecto también es interesante intelectualmente hablando. Favorece también que haya debates más sanos, más analíticos, y también es un periodo bastante bueno ese mes de diciembre en general para la investigación de cualquier tema que a cada uno le motive y le interese. O sea que es un mes interesante para tareas de tipo intelectual. Como podéis ver, en general no se trata de un año con grandísimos titulares. Para mí hay una creciente y clarísima mejora año tras año. El que viene pues es todavía mejor, o sea, el 25, el 26 todavía mejor, 27 más o menos al mismo nivel que el 26, el 27, 28 también. O sea, nos esperan años de mucha armonía si tenemos en cuenta lo general, si también tenemos en cuenta que todo depende de nosotros, de lo que hagamos por mejorar proactivamente este mundo, para crecer en conciencia, para crecer divulgativamente hablando, para crecer culturalmente, para crecer en general en todos los ámbitos de desarrollo personal y social. Y los cambios sociales irán yendo correlativamente y acompasadamente a los cambios y crecimientos que hagamos en conciencia, primero con nosotros mismos y luego con los más cercanos. Si con los cercanos los ensayos funcionan bien y tenemos mejores relaciones, pues será cuestión de tiempo que también la iremos teniendo con los lejanos. Y asimismo, vuelvo otra vez a insistir, que es Saturno en Piscis, la posición de Marte en Piscis también en meses de marzo y abril. Hay muchos aspectos que perjudican todo lo que es el control del sistema, con lo cual esas líneas de totalitarismo y de globalismo están, desde mi punto de vista, abocadas al fracaso. Lo llevo repitiendo muchos años, pero lo vuelvo a reargumentar, reforzado también por las experiencias que considero que han ido en esa línea. Todos estos años hemos visto cómo todo eso decrecía. Y también tenemos bastantes momentos interesantes dentro del ámbito de la investigación alternativa, especialmente este abril con la conjunción de Júpiter-Urano en Tauro, para hacer descubrimientos en los ámbitos que cada uno está desarrollando, que le están moviendo, que le están interesando. O sea que espiritualmente, culturalmente, filosóficamente, científicamente, todavía tenemos mucho margen de crecimiento, podemos llegar a lugares que ninguna humanidad anterior ha llegado, por lo menos la humanidad conocida y reconocida oficialmente.
y tenemos la oportunidad de ser parte de ellos. Espero que disfrutemos de este año 2024, tanto como yo he disfrutado narrándolo, y que dentro de un año, cuando nos volvamos a ver, podamos hacer un balance y decir, pues sí, realmente ha ido bastante mejor, tanto en lo personal como en lo colectivo, y vamos a comernos el mundo en 2025-26. Nos vemos el año que viene, os mando un fuerte abrazo.